Expo, muy buenas tardes. Estamos totalmente en vivo desde el Hotel Danini, un lugar muy bonito aquí en nuestra ciudad. Y bueno, también aprovechamos para ofrecerle un agradecimiento a la señora Angélica Hernández de Peredo, quien amablemente nos permitió hacer esta entrevista el día de hoy en sus instalaciones. Obviamente también los invitamos a visitar su restaurante. También tienen un muy buen buffet los sábados y domingos de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde por solo 180 o 190 pesos, por lo que recuerdo. Pero bueno, es un excelente precio para que puedan venir aquí a Hotel Danini y probar de todos sus platillos que ofrecen en los fines de semana. Recuerden, sábados y domingos el buffet. Y bueno, sin más preámbulo, para darle continuidad a la entrevista del día de hoy, les queremos comentar que tenemos dos grandes invitados especiales. Vienen desde muy lejos a esta entrevista y la verdad nos sentimos muy honrados de que nos visiten. Recientemente también los conocimos en una conferencia que se llevó a cabo la semana pasada en otro restaurante de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, ellos son el doctor Gontral Villalobos Sánchez. Doctor, bienvenido a Revista Expo. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y también nos visita el ingeniero Mario Alberto Rojas Morán. Bienvenido, ingeniero. Iván, muchas gracias. Gracias por esta entrevista y por este espacio con nosotros. Y bueno, el tema del que se habló la semana pasada fue muy interesante, muy importante. Muchísima gente que está de acuerdo y está enrolado sobre todo en todo el contexto urbano en nuestra ciudad estuvo presente. Pero también me gustaría ver un poco sobre ustedes, sobre su semblanza, sobre quiénes son y sobre lo que han hecho, un poco. Aunque, bueno, no sé si les gustaría que los presente yo, se presentan ustedes, ¿qué les parece? Adelante, Iván, tú eres la cabeza, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, pues la semblanza del doctor Gontral Villalobos Sánchez. Él es licenciado en Geografía, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en recuperación post-desastre del PNUD de México, miembro de la Red de Desastres Climáticos del CONACYT. También es catedrático en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas y asesor de Senapred en resiliencia comunitaria y transversalización de la IRT en política pública. Sus líneas de investigación son la construcción social del riesgo, resiliencia regional y apropiación del territorio. Y también del otro lado, también nos acompaña el ingeniero Mario Alberto Rojas Morán. Él es licenciado en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UAP, estudios de posgrado en Ingeniería Estructural y en Puentes, maestro en Gestión Integral de Riesgos en la ENAPROC Campus Universitario Chiapas, doctorante en Gestión de Riesgo en la ENAPROC Chiapas, también es perito, director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural, miembro también de CICEPAT y CABAPAC de la Delegación Teciutlán, y es perito certificado en estructuras por el Consejo de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Además, perito certificado internacional BIM-GIS de la empresa Autodex 2. Pues es un currículum, la verdad, impresionante el que cada uno de ustedes tiene, y qué importante es esa preparación profesional para poder llevar a cabo todos los planes que nos han mostrado aquí en Teciutlán. Y bueno, para comenzar, ya tenemos el gusto de saber quiénes son ustedes, pero también nos gustaría saber qué es lo que actualmente están haciendo. ¿Comenzamos con usted, doctor? Claro, pues mira, Iván, principalmente actualmente estamos generando un planteamiento. Queremos que sea innovador, y es innovador de poder llevar las tecnologías o las nuevas tecnologías a la visión de análisis del territorio, pero sobre todo una línea que se está abriendo, que es el análisis de riesgo. En este sentido, el riesgo lo vemos como una parte inherente de los procesos de desarrollo y que tenemos que actuar en el presente, no en el futuro. No sé, Mario, adelante. Claro, fíjate que dada mi formación como ingeniero, me dediqué a estudiar los efectos que tienen los fenómenos naturales. Pero cuando estudié la maestría y el doctorado en la ENAPROC, me di cuenta que hay un componente importante en una ecuación llamada riesgo, que es la vulnerabilidad. Y con mi visión de ingeniero, junto con la visión de geógrafo del doctor Gontral, estamos atendiendo las vulnerabilidades sociales para mitigarlas, estudiándolas, de tal manera de que podamos tener sociedades con un riesgo lo más pequeño posible. Muy bien, excelente.
Para eso es obviamente una preparación muy importante como la que ustedes dos tienen y que sin duda, bueno, pues han hecho ya grandes obras en varios lugares, ¿no? Muy bien. ¿Nos pueden explicar un poco del concepto de riesgo, por favor? Sí, en este sentido ya un poquito Mario lo empezó a ahondar. El riesgo se forma por dos factores. Uno son las amenazas o son los posibles peligros que te pueden afectar, y el otro factor son las vulnerabilidades, que pueden ser sociales, físicas, políticas, de un sistema, de una comunidad, de una ciudad, de un municipio. Y cuando se juntan esas dos, es decir, un factor externo que te puede afectar y las vulnerabilidades, que son, podemos llamarlas las debilidades de ese sistema o de esa ciudad, se genera la probabilidad de que te suceda algo, es decir, el riesgo de desastre. ¿Sí? Bien. Y en ese planteamiento, la única forma de reducir el riesgo es reduciendo las vulnerabilidades, porque es algo que tú puedes manejar, y las amenazas, como es un factor externo, es más difícil de poder reducir. Claro. Fíjate que como ingenieros estudiamos mucho, ya lo empecé a platicar hace un momento, estudiamos mucho los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Estudiamos los sismos, estudiamos las tormentas, estudiamos las crecidas de los ríos. Solo que como ingenieros tenemos un pequeño defecto, que todo lo queremos controlar. Pero la naturaleza no se controla. Claro. Nosotros requerimos aprender a vivir con ella. Adaptarnos. Entonces, ¿no? adaptarnos. La semana pasada empecé platicando que por ese control que nosotros queremos aplicar a la naturaleza, ese desbalance que nosotros le aplicamos a la naturaleza busca equilibrarse. Y ese equilibrio que busca a veces es un poco brusco, y nosotros le llamamos cambio climático, cuando de repente la naturaleza busca ese equilibrio, sí, como bien lo comentaba, y provoca ciertos efectos negativos dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esos efectos negativos no tendrían por qué serlo si no tenemos una cultura que esté previniendo que ocurran esos eventos. Muy bien, habla de una prevención, ¿no? En eso obviamente también la población tiene que integrarse, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Claro, en ese sentido tenemos dos líneas de trabajo: la preparación y respuesta ante un desastre, o la prevención para que no sucedan esos desastres. Muy bien. Casi siempre en México hemos trabajado la primera parte, prepararnos y esperar a que llegue un desastre, y ayudamos y salvamos vidas, etcétera, etcétera. Pero realmente la que está imperando a nivel internacional es esta visión de prevención, donde no queremos que suceda, pero para que no sucedan tenemos que reducir las vulnerabilidades. Como bien dijo Mario, tenemos que equilibrar nuestro trabajo, nuestro planteamiento entre sociedades, porque no solamente es naturaleza o sociedad, sino cómo nuestros procesos de desarrollo sean más sustentables. Y en eso vamos los procesos de desarrollo rurales, urbanos, urbano-rurales. ¿Me explico? Y entonces, en esta visión, lo que tenemos que generar es la prevención del riesgo de desastres. Pero esto va aunado a trabajar en las partes social, en la parte económica, en la parte ambiental, ¿no? Muy bien. Y creo que se reduciría también en una cierta manera de respetar, como nosotros como humanos, respetar a la naturaleza, ¿no? Totalmente. Muchas veces como ingenieros, bueno, estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? Como ingenieros intentamos hacer estructuras más rígidas, estructuras más resistentes a los sismos, más resistentes a los vientos, como ocurrió en caso de Otis, ¿no? Pero probablemente la respuesta no está en hacer más resistentes las estructuras, sino en diseñarlas de forma más inteligente. Y me refiero a una inteligencia basada en la adaptación a la naturaleza. Esa adaptación a la naturaleza, la cual tiene que ser preponderante. No podemos, los ríos como el que tenemos aquí abajo, no pueden ser encauzados o entubados, sino tenemos que permitirles que permeen. No podemos evitar que la naturaleza siga su curso, modificándola de forma coercitiva. Interesante, la verdad, la forma en que la perspectiva de un ingeniero, de un doctor también, en cómo
hacernos ser conscientes como ciudadanos, ¿no? Me gustaría saber entonces cómo podemos gestionar el riesgo en las comunidades, ciudades y municipios. Ahí hablamos de esa parte del riesgo, pero ¿cómo gestionarlo? Sí, y eso es la lotería del tigre, ¿no? Porque podemos hablarlo, pero ¿cómo lo podemos actuar? Esa es la gran incógnita. Y en eso va involucrada la sociedad completamente, las comunidades como población en general, pero también los ayuntamientos, el Estado, la Federación, pero también la iniciativa privada, porque todos colaboramos en el desarrollo que queremos de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y cada uno tenemos que tener nuestro granito de arena para generar la prevención. Ahorita Mario hablaba de un poquito de no ser rígidos, sino ser flexibles. Y en esta visión, a lo mejor tenemos que regresar 2, 3 pasos a la visión de una construcción que a veces, bueno, que en los modelos de desarrollo nos decían, si está hecho de fierro y cemento, es una excelente construcción. A lo mejor hay que deconstruirnos y que esa no es la única visión que existe. No digo que esté mal, sino no es la única visión, sino que hay otras visiones donde la naturaleza pueda ser más, podamos ser más empática con ella y poder trabajar sus materiales. Y en ese planteamiento se le llama soluciones basadas en la naturaleza, que es esta parte donde no es encajonar un río, sino cómo generar que el río siga fluyendo, pero que la sociedad lo vea como algo suyo y que se apropie de él y que lo quiera mantener, ¿no? Y entonces, desde esas visiones también lo que tenemos que hacer es que todos conozcamos en qué riesgo vivimos. Y ese es uno de los primeros puntos que el marco de acción de Sendai a nivel internacional de Naciones Unidas marca. ¿Cómo vas a querer o cómo te vas a proteger si no sabes en qué riesgo estás? Y entonces uno de los primeros puntos para proteger a la sociedad, a las comunidades, municipios, es identificar sus riesgos y cuáles son las capacidades que tienen esos municipios o comunidades para reducirlos, ¿no? Claro. Y en la parte de identificar los riesgos, estos no pueden ser identificados por una sola persona o una sola disciplina. Tiene que ser algo transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que va más allá de cualquier disciplina, donde los abogados, los arquitectos, los ecologistas, los ingenieros aportan soluciones, se pueden reunir en organizaciones civiles para generar algo que le llaman gobernanza del riesgo y que eso permea hacia la sociedad como una cultura del riesgo. Conocer la naturaleza, saber cómo ella actúa y nosotros cómo debemos responder ante esas situaciones, ¿no? Entonces son muchos conceptos los cuales requerimos como sociedad estar atentos, permitir que se escuchen todas las voces y que esas voces sean propositivas siempre hacia mitigar las condiciones negativas que cuando no se materializan son riesgo, pero cuando se materializan de forma así muy grande se le llama desastre. Como el del 99 que vivimos. Exacto. Exactamente. Entonces, requerimos como empresa, como ciudadanos que estamos preocupados por nuestro México, requerimos que no se materialicen los desastres, que siempre se maneje el riesgo de una forma que sea mucho más económica y menos para nuestro gobierno, para nosotros, y menos dolorosa para los ciudadanos. Se me hace muy interesante sus profesiones, la verdad, porque literalmente ayudan a salvar vidas, prevén este tipo de acontecimientos que obviamente hacen que todos podamos vivir mejor y que se puedan salvar más vidas de las que podrían estar en riesgo. Felicidades por ello, la verdad, sumamente importante. Entonces, ¿dónde deben de aplicarse este tipo de estudios de riesgos? Mira, eso es también un planteamiento. Deberíamos de tenerlos en todos los proyectos, en todos los programas, a nivel estatal, a nivel federal y a nivel comunitario. En cada gobierno prácticamente, ¿no? Exacto, porque todos vivimos en riesgo. El que diga que no hay un riesgo en su casa no es cierto. Hay un riesgo que te puedas electrocutar, hay un riesgo que se te pueda caer la losa, hay un riesgo que te puedas tropezar en el baño, ¿sí? Claro. Entonces el riesgo nunca puede ser cero. Siempre hay una incertidumbre que te puede generar un desastre, ¿no? Entonces, así es lo mismo que ahora tenemos que vivir esta generación y las próximas generaciones.
vamos a vivir en el siglo del riesgo, porque todo es la incertidumbre que tenemos. Okay. Y los proyectos, los programas gubernamentales deben de tener su análisis de riesgo para que se puedan ejecutar y sobre todo puedan generar estrategias de desarrollo. Claro, y es que hay que conocer el riesgo no desde lo que lo provoca, sino cuál es el fondo de esto. Me refiero, nuestras sociedades son vulnerables, hablábamos hace rato de la vulnerabilidad, son vulnerables ante ciertas condiciones negativas, ya sea sismo, ya sea vientos fuertes, huracanes, o lo que se está poniendo mucho de moda, que es la crisis hídrica, la falta de agua, que es importante tratarla, que es importante cuidar a las especies polinizadoras, aunque ya hay una ley que las cuida, pero es importante que como sociedad las atendamos y cuidamos a todas las especies polinizadoras, pues son la esencia, es lo que cuida ese balance del cual hablaba hace unos momentos, ese balance natural, ¿no? Entonces, es así como requerimos como sociedad, comprenderlo y estudiarlo. Y por eso tenemos que comprender dónde estamos. O sea, tú ahorita lo mencionaste, en Teziutlán hay una gran biodiversidad y es una cuenca de captación de la zona alta. Entonces, ahorita claro que no sufrimos o no sufren de agua, pero si no cuidamos este recurso, en los pocos años van a estar reclamando, igual que en las grandes ciudades, de ese vital líquido, y aquí lo tienen, bueno, al lado, caminando estamos en ese río, ¿no? Así es. Sí, en esa parte somos afortunados en Teziutlán, porque como bien lo comenta, al norte del país es un desastre el tema del agua. Afortunadamente aquí en Teziutlán, aún así hay trabajos por parte del gobierno actual y está desarrollando para que obviamente pues, pueda coexistir el agua, ¿no? Y podamos, toda la mayor parte de la sociedad, pues tener el vital líquido a nuestro alrededor, ¿no? Claro. Hace un momento el doctor Gontran hablaba acerca de los planes de desarrollo, los cuales tienen que plantearse con miras a un futuro corto, mediano y largo plazo, pero no pueden estar cambiando cada vez que hay un nuevo presidente municipal, un nuevo diputado, un nuevo gobernador. Tienen que tener un planteamiento a futuro, pero siempre conservando una línea, ¿no? Que es mitigar el riesgo, basado en mitigar la vulnerabilidad, siendo amigable con el ambiente. Un trabajo constante, sin duda, y permanente debe ser. Sí, y a largo plazo. O sea, si queremos ver resultados a corto plazo, va a ser muy difícil. Esto es a largo plazo y sustentado en varios procesos, ¿no? Muy bien. Tengo otra pregunta porque nos comentaron, incluso lo escuché muy bien en la entrevista, en la conferencia de la semana pasada, que incluyen tecnología de punta. Me gustaría saber cómo la desarrollan y cómo la aplican principalmente en lo que ustedes llevan a cabo. Bueno, sí, le dejo la palabra a Bueno, Mario. Siempre tenemos que hacer uso de herramientas que nos permitan una captura de la realidad adecuada. ¿Qué significa captura de la realidad? Cada quien tiene una visión de lo que existe a su alrededor, y esa visión está basada en sus experiencias, incluso en su edad, en su sexo, en muchos factores. Tiene que haber herramientas como por ejemplo los drones, los radares LIDAR, los escáneres, los georradares que nos dan propiedades del terreno. Entonces, toda esa captura de la realidad nos va a permitir tener una información vasta que un equipo, porque eso sí tiene que ser por equipos especializados, como es con el que contamos el doctor Gontran y yo, equipos de geólogos, de hidrólogos, de especialistas en sistemas de información geográfica. Requerimos proporcionarles toda esa información para que ellos la puedan desmenuzar y en base a los problemas que se presentan puedan darnos alguna solución, porque los desastres no son generados por amenazas directas. Esto es, un deslizamiento de laderas no es generado solamente por una lluvia intensa, sino que puede ser generado por la deforestación, por la erosión del suelo, por un sismo.
Entonces los desastres no son generados por un solo agente natural negativo, sino son generados por un conjunto sistémico complejo. Y por eso necesitamos herramientas complejas tecnológicas con los que contamos en Resiliencia Urbana, con tecnología de punta internacional. Y en ese sentido, también que sean rápidos, ¿me explico? Porque a veces la academia, desafortunadamente, se tarda muchos años en generar análisis de riesgo o de probabilidades. Y realmente en la actualidad el análisis de riesgo tiene que ser muy pronto, muy rápido y lo más exacto posible, porque la necesidad de los procesos de desarrollo va corriendo. Cada vez es más rápido, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, el estudio que hicimos de la Gloria, bueno, se realizó en un tiempo récord, nos aplicamos, hicimos los vuelos LIDAR para obtener mucha información, pero se procesó de tal manera que se pueda tener información para que antes de que llegue la temporada de lluvias se puedan generar planes de manejo de crisis, ¿no? Con los cuales ya estamos trabajando. Entonces, como dice Gontran, tiene que ser un trabajo rápido, tiene que ser muy certero y no podemos darnos el lujo de perder tiempo valioso porque la sociedad lo requiere así. Muy bien. Sin duda, sí, en la conferencia de la semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir y de notar toda esa tecnología con un dron súper avanzado, muy grande, con varias, obviamente más hardware incluido, que ustedes obviamente manejan a la perfección. Cuando estuvieron hablando en general sobre los riesgos, sobre todo lo que pudieron captar a través de esta tecnología, pues es algo que sin duda no existe ni siquiera en Teciutlán, menos, no es a nivel estatal, pero nos sentimos afortunados de contar con personas expertas como ustedes, que obviamente nos van a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de los teciutecos. Para finalizar, me gustaría que cada uno pudiera ofrecer algún mensaje para el público, por favor. Bueno, que este camino que estamos llevando a cabo Mario y su servidor, Resiliencia Urbana, es un planteamiento que hemos buscado que sea un servicio para la sociedad, pero para que también podamos analizar en conjunto los riesgos de desastre. Como bien dijo Mario, el planteamiento no es solamente de una persona o de una sola mente o de un solo grupo de trabajo, sino que esta visión debe de ser colectiva y todos tenemos que conocer qué riesgos tenemos al lado de nuestra casa o en nuestra propia casa. Y entonces la propuesta desde su servidor es que podamos trabajar en Teciutlán con ustedes y con los que necesiten este tipo de trabajos. Gracias. Muy bien. Claro, trabajar en la zona, en la región. Tengo la fortuna de ser poblano, el doctor viene de la Ciudad de México, somos especialistas, tenemos varias especialidades que hemos acumulado a través de años de estudio, pero eso queremos ponerlo al servicio de la sociedad para las zonas donde más lo requieren, ¿no? Y decía algo que me sonó mucho aquí el doctor Gontran, somos profesionales en la investigación, no investigadores profesionales, ¿no? Entonces, queremos aplicar toda lo que tenemos, los recursos, para hacer de Puebla y desde luego de México un lugar más seguro y resiliente. Muy bien, muchas gracias por su visita aquí a Teciutlán, por esta entrevista que tenemos el día de hoy con ustedes. Sabemos que mucha gente va a estar inquieta e interesada, sobre todo incluso en conocerlos más de cerca, saber más de ustedes. Y bueno, también por favor, ¿de qué manera los pueden encontrar? En redes sociales, ¿cuáles serían sus datos de contacto, por favor? Bueno, tenemos una página de internet, se está construyendo, que es cetradmx.com. Ahí nos pueden encontrar y ahí vamos a poner todas nuestras redes sociales en esa página. Muy bien. Lo que pasa es que con esto que estamos exponiendo desde la semana pasada, sí queremos detonar algo que toda la sociedad sepa, que está al alcance de todos, que no solo algunos la pueden tener, sino que todos los municipios pueden tener acceso a ella, porque México lo necesita así. Claro, sin duda. Excelente, pues ya estaremos compartiendo
por aquí también su página web para Claro. que también pueda entrar el público. Doctor. No, eso que lo que buscamos que esta tecnología que como tú bien dices, hay muy pocos en México con esta tecnología y que la traemos aquí a Teotitlán como la podemos traer a los municipios vecinos, Muy porque bien. lo que queremos es generar este desarrollo y este análisis de riesgo con ustedes. Gracias. Gracias. Nuevamente gracias. Un gusto compartir esta entrevista con ustedes. Y bueno, aquí en Revista Expo tienen las puertas abiertas. Para Muchas dar gracias. los mensajes que sean necesarios. Siempre bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, gracias. Iván. Gracias. Y bueno, les recordamos que estamos totalmente en vivo desde el Hotel Danini. Por ahí tenemos unos videos que estamos compartiendo para todos ustedes, para invitarlos a conocer su restaurante, a visitar su buffet los fines de semana, los sábados o domingos. No recuerdo muy bien el precio, si son 180 o 190 pesos por persona. Pero la verdad es que es un precio bastante accesible para que puedan disfrutar de toda la gran variedad de platillos que tienen aquí en Hotel Danini. La verdad es que es un lugar muy bonito donde pasamos una muy bonita tarde en familia, en pareja, con amigos. Tiene unas bonitas instalaciones y por qué no venir y hospedarse aquí. Bueno, eso fue todo por el día de hoy aquí en Revista Expo. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos que estaremos compartiendo las redes sociales del ingeniero y el doctor aquí para que puedan contactarlos y obviamente también pues, ser parte de este gran proyecto, como bien lo comentan, que no solo es parte del gobierno, sino también de la sociedad. Hasta la próxima y nos vemos.